Este sábado, en la capital de Venezuela, Caracas, alrededor de 1.000 personas salieron a las calles en apoyo al presidente encargado del país, Juan Guaidó. Guaidó se dirigió al público desde la Plaza Alfredo Sadel, Las Mercedes, al este de la capital de Venezuela. Sin embargo, en esta última movilización en Venezuela, se observó una cifra baja de participación, luego del fracaso del alzamiento militar de Guaidó contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, mes en el que miles respondían al llamado de las protestas. Vivimos en dictadura, dijo Juan Guaidó. Mantengámonos adelante, la opción no es quedarnos en casa esperando, sino mantenernos exigiendo nuestros derechos en las calles, para conquistar la libertad. Esta marcha, organizado por la oposición de Venezuela, se convocó luego que las fuerzas de Nicolás Maduro arrestaran al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Ante las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro, otros diputados de la oposición de Venezuela han pedido refugio en las embajadas de Italia, Argentina y España. El 30 de abril, Juan Guaidó, junto a más de 20 militares se alzaron contra Nicolás Maduro. Ese mismo día, el también presidente del Parlamento firmó un indulto que dejaría libre al coordinador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Sin embargo, en horas de la tarde, López entró a la Embajada de Chile en calidad de huésped junto a su familia. Luego de ello, se dirigieron a la Embajada de España por decisión personal. La noche de ese martes, el servicio de inteligencia de Maduro allanó y robó la casa del preso político, así lo informó su esposa, Lilian Tintouri, quien salió de la embajada para verificar el estado de su vivienda. Pero, Nicolás Maduro aseguró aún tiene el apoyo de los militares de Venezuela y calificó a Guaidó como títere de Estados Unidos y ha asegurado que Donald Trump apoyó el golpe de Estado para apoderar de todos los recursos del país petrolero. El imperio de los EU pretende acabar con la revolución bolivariana porque demostramos al mundo que sí se puede hacer justicia social, dijo Nicolás Maduro a través de la red social de Twitter. Actualmente, Venezuela afronta una crisis humanitaria de escasez de alimentos y medicinas. En los últimos 3 años, 5 millones de venezolanos han tenido que huir del país en busca de un mejor futuro dentro de la región. La inflación del país petrolero supera el 1,00000%. Juan Guaidó sigue preso de la equivocada agenda establecida por el Estatuto para la Transición a la Democracia de la Asamblea Nacional, que manda que primero debe salir el dictador para que haya presidente encargado y gobierno de transición. Mientras la oposición se asfixia en tal acto de miseria, la dictadura aplica la estrategia de fuerza-terror-resistencia que mantiene 60 años en el poder al régimen de Cuba. Guaidó no puede seguir sin ejercer sus responsabilidades como jefe de Estado, comandante en jefe y jefe de gobierno, debe organizar y liderar un gobierno de liberación de Venezuela. El respaldo internacional para que el pueblo de Venezuela recupere su libertad y democracia es extraordinario, pero no es suficiente. Son necesarias iniciativas políticas internas, claras y sostenidas con el objetivo estratégico de retirar del poder al dictador y desmantelar la dictadura. Deben caer el dictador y la dictadura, porque retirar a Nicolás Maduro y transar cualquier forma de sobrevivencia del sistema es una trampa que el usurpador guarda como recurso. En la lucha contra el sistema castrochavista de delincuencia organizada transnacional, Venezuela enfrenta un enemigo poderoso, decidido a todo y con experiencia. En cambio, los luchadores por la libertad han dejado clara su debilidad de no estar unidos y no tener mando único, porque no reconocen a Guaidó como presidente encargado y no tienen ni gobierno,
ni plan que vaya más allá de las movilizaciones populares y de los heroicos sacrificios personales. Una suerte de asambleísmo con un presidente de la Asamblea al que el pueblo y la comunidad internacional creen presidente encargado. Cuba está decidida a todo en Venezuela porque disputa su sobrevivencia. Por eso interviene directamente tanto en las operaciones criminales contra el pueblo y la oposición como en las acciones internacionales para recrear la Guerra Fría. Cuba realiza un gran despliegue internacional para desprestigiar la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela con su desgastado eslogan del antiimperialismo, buscando concentrar a todos los enemigos de los Estados Unidos para sostener la colonia castrista en que han convertido a Venezuela. Hoy no hay duda que la usurpación que oprime a Venezuela no dejará el poder sino por la fuerza. Para la caída de Nicolás Maduro y del castrochavismo se necesita fuerza armada. La oposición denuncia que Cuba ha concentrado en la defensa de su colonia venezolana miles de efectivos de las FARC, del ELN, mercenarios rusos, los colectivos y cerca de 30.000 cubanos que controlan a las fuerzas armadas bolivarianas como a esclavos. Si Venezuela tiene un presidente encargado, transitorio o legítimo como creen el 90% de los venezolanos y los más de 50 países que han reconocido a Juan Guaidó, es necesario que en la Asamblea Nacional, además de reconocer a Guaidó como presidente de la República, lo ayude y conmine a cumplir con la Constitución, con la obligación del presidente de designar, organizar y dirigir el gobierno. El gobierno de transición es insuficiente. La urgencia nacional requiere un gobierno de liberación de Venezuela integrado desde un vicepresidente y todos los ministros por los más altos miembros de los partidos de oposición y militares patriotas. La presencia de fuerzas extranjeras y criminales, la naturaleza delictiva de los usurpadores, el narcoestado en que se ha convertido a Venezuela y la amenaza de perpetuar la ocupación extranjera, así lo exigen. Un gobierno de liberación de Venezuela debe ejercer de inmediato el poder y tomar medidas en las que el presidente, además de aplicar el artículo 187.11 de la Constitución, gobierne. Con el canciller denuncie a Cuba en la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y otros organismos para que sus tropas abandonen el territorio venezolano y cese la intervención. Con el ministro de Defensa reclame la obediencia de las Fuerzas Armadas y en su caso destituyan y nombren nuevos mandos, pidan ayuda internacional y Fuerzas Armadas de Cooperación Internacional. Con el ministro de Justicia ponga en aplicación la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Con el ministro de Economía tome control del total de recursos e instituciones económicas, y así con cada uno de los ministros. El tiempo político corre, pero aún se puede. Solo se trata de establecer gobierno legítimo en Venezuela para derrotar a la usurpación, un gobierno que sea contraparte para ejecutar la ayuda internacional en materia de uso legítimo de la fuerza, que ni siquiera se ha solicitado. Abogado y politólogo. Director del Inter-American Institute for Democracy. En una entrevista que ofreció a The Guardian, colgada este domingo en la página digital del Rotativo, Guaidó afirmó que Maduro está combatiendo ilegalmente a los líderes de la oposición. Al menos 10 aliados del jefe del Parlamento pueden afrontar años de prisión por su participación en el alzamiento del pasado 30 de abril, 3 de ellos han optado por refugiarse en embajadas de otros países en Caracas. Lo que hoy estamos viendo es terror, siembra del terror, que es todo lo que le queda al régimen de Maduro, afirmó el político en diálogo con el periódico británico en Caracas. En un empeño por sacarlo del escenario político, Maduro ha calificado las acciones del presidente encargado de intento de golpe apoyado por Estados Unidos, pero derrotado, a juicio del oficialista, por la lealtad de las Fuerzas Armadas. Guaidó, de 35 años de edad,
considera que los esfuerzos de Maduro por perseguir a la oposición venezolana son reflejo de la desesperación de un régimen que llega a sus momentos finales. A su juicio, Maduro padece paranoia puesto que no confía en nadie, ni siquiera de la persona que le sirve el café. El mandatario interino insistió en que la oposición está cerca de alcanzar sus objetivos y sugirió que hay negociaciones secretas para asegurar la partida del poder de Maduro. Ellos ya han perdido. Venezuela aún no ha ganado, pero creo que es solo cuestión de tiempo, dijo.